estar aquí. Tremenda convocatoria. Gracias, gobernador. Gracias, representante Génico, por propiciar este espacio. Quiero hacer una presentación no solamente sobre el proyecto 210, que ya no es el proyecto 210, ya es simplemente un proyecto que fue evolucionando en el tránsito parlamentario, en el primer debate que tuvimos en la Comisión Séptima, sino aprovechar esta tarde para hacer tres cosas. Hacer, si se quiere, un poco de pedagogía, un diagnóstico de nuestro sistema de salud en 5 puntos. Hablar un poco de la ley estatutaria que fue aprobada por el Congreso de la República el 20 de junio y al final referirme a los aspectos esenciales del proyecto que se conoce como proyecto de ley ordinaria, mostrándoles cómo podemos concatenar una cosa con la otra, cómo los proyectos o las iniciativas legales, tanto de ley estatutaria como de ley ordinaria, responden a algunos de los elementos esenciales de ese diagnóstico. Y el fin último es lo que dice la presentación: avanzar hacia un sistema de salud que redunde en una mejor oportunidad y calidad de los servicios para todos los colombianos. Déjeme entonces empezar con algunos elementos del diagnóstico sin ánimo de ser exhaustivo, pero sí con el ánimo de plantear algunos elementos importantes que muchas veces se desconocen en un debate complejo y que yo creo que vale la pena traer a cuento, porque es imposible entender los esfuerzos de reforma sin conocer el contexto y sin tener una idea clara de cuáles son los problemas específicos que pretendemos solucionar. No se puede simplemente reformar por reformar o cambiar por cambiar. Las reformas tienen que obedecer a un objetivo claro, apuntar a solucionar los problemas. Entonces entro al diagnóstico de 5 puntos. Hay uno que lo mencionábamos esta mañana, todavía no tiene que ver con lo que está proyectado, pero yo creo que es importante que lo tengamos todos en mente, porque yo creo que al respecto ha existido en el país un diagnóstico equivocado y, si se quiere, mucha desinformación. Un diagnóstico recurrente de nuestro sistema de salud dice lo siguiente: yo creo que es un diagnóstico equivocado, ese es el que quiero rebatir esta tarde aquí con ustedes. Dice que los recursos sobran, que tenemos plata más que suficiente, que el país invierte 40, se menciona muchas veces 45 billones de pesos, y que simplemente bastaría una pequeña reforma o eliminar la intermediación o acabar quién sabe con qué para tener un mucho mejor sistema de salud. Quiero que pongamos esa cifra en contexto. Las últimas cifras sobre gasto en salud en Colombia muestran que efectivamente el gasto total, incluido el gasto en bolsillo de los hogares, está cercano a los 40 billones de pesos. De esos 40 billones, algo así como 30 billones corresponden al gasto que hace el Estado, incluido algunos de los regímenes especiales. 40 billones, si uno los divide por el Producto Interno Bruto del país, es algo así como entre el 6,5 y 7%, que nos pone en Colombia con un nivel de gasto en salud como porcentaje del tamaño de nuestra economía inferior al promedio de América Latina. Y si hacemos un ejercicio más complejo, que es mirar esos 40 billones y dividir por el número de colombianos y hacerlo en dólares, estamos invirtiendo algo así como $400 por habitante. Es una fracción de lo que invierte un país como Brasil o Argentina. Por decir cualquier cosa, Inglaterra invierte más de 2.000 libras esterlinas al año. Queremos, sin embargo, y lo discutíamos esta mañana, con ese nivel de gasto, aumentar de manera sustancial el paquete de servicios, queremos tener muchas mejores tarifas, queremos formalizar entre 200 y 250.000 trabajadores de la salud con los mismos recursos. Y allí se originan algunos, no todos, pero sí algunos de los problemas de nuestro sistema de salud. Cuando nos miran desde afuera, cuando uno le pregunta a quien no está inmerso en este debate, que es un debate complejo, lleno de pasiones ideológicas, como tiene que ser, vuelvo y repito, cuando uno le pregunta a un observador, si se quiere neutral, cómo mira nuestro sistema de salud, le dicen algo que a mí me ha llamado la atención y me lo ha dicho investigadores, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo dijo hace poco la nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud. Llegó hace 3 semanas a Bogotá y dice: ustedes de pronto están haciendo mucho con muy poquito. Un primer elemento de ese diagnóstico entonces es que de pronto hemos estirado las cosas demasiado, casi hasta romperlas. Y como agenda del país importante vamos a tener, y este es un debate que vamos a dar en el Congreso en los próximos meses, vamos a tener, repito, que aumentar el gasto en salud si queremos hacer lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que con plata vamos a resolver todos los problemas, hay otras cosas que hacer.
pero sí creo que el diagnóstico que dice aquí sobran la plata, o hay billones que sobran, como se ha dicho muchas veces. Yo he oído o he estado en debates donde la gente ha dicho aquí sobran 10 o 20 billones de pesos, y por eso empiezo por este punto, porque yo creo que ese tipo de diagnósticos son francamente equivocados. Ese es el primer punto que quiero que tengamos en mente. Seguramente vamos a necesitar hacia el futuro más recursos para tener un mejor sistema de salud. No es el único punto, pero es importante tenerlo allí. Viene otro elemento de diagnóstico que creo que es importante y es basado en una mirada retrospectiva a lo que ha ocurrido con nuestro sistema de salud en los 20 años. Generalmente cuando se evalúan los resultados de salud de un país o cuando se evalúan los sistemas de salud se utilizan tres variables que a veces las denominan el cubo. Y es cómo han avanzado los sistemas de salud en una primera dimensión, que es la que ustedes ven aquí, la cobertura. Viene otra segunda que podríamos mostrar aquí, que es la protección financiera de los hogares. ¿Qué tanto gastan los hogares de su bolsillo en salud? ¿Qué le pasa a un hogar típico en una ciudad como Valledupar cuando uno de sus familiares tiene una enfermedad de alto costo? ¿Tiene que vender la casa? ¿Tiene que liquidar el pequeño negocio familiar o tiene un aseguramiento por parte del Estado que proteja esas finanzas del hogar? Protección financiera, entonces ese es el otro punto importante. Y un tercero tiene que ver con la amplitud del paquete de bienes y servicios o de tecnologías en salud que es cubierto por el sistema. Si ustedes hacen un repaso de esas tres dimensiones, vamos a encontrar que en Colombia no nos ha ido mal. Y después voy a matizar, si se quiere, esta paradoja, la paradoja de las quejas recurrentes que nos presentaba el personero, con esta mirada un poco más panorámica. Algunos podrían decir equivocada, las miradas panorámicas no se dan cuenta de los problemas de todos los días, pero algo nos dicen. A veces tenemos que elevarnos un poco, no para perder de vista la realidad, sino para mirar las cosas desde esa perspectiva, la perspectiva que trae la distancia, que no es la única, pero es una que no podemos desechar. Entonces, vuelvo y repito, pensemos en las tres variables. Cobertura, ¿qué ha pasado en el país? Tenemos cobertura casi universal. Ustedes pueden ver, si se quiere, en la gráfica de la izquierda, qué pasaba con el primer quintil de la población, el 20% más pobre. Tenía una cobertura en el año 93 inferior al 5% y tiene una cobertura casi cercana, o cercana al 90%. Hay un progreso evidente en esa dimensión. Algunos dirían, ese es un progreso falso, simplemente basado en una carnetización que no garantiza el acceso, pero los datos muestran que algún acceso ha existido como resultado de esta mayor cobertura de aseguramiento. En protección financiera tenemos un gasto de bolsillo de los hogares, que es la porción roja de la gráfica de la izquierda. No quiero aburrirlos o atiborrarlos con más datos de la cuenta, pero en protección financiera, miren que el dato correspondiente a Colombia, la porción roja o granate de la barra es de las menores. Eso significa que como porcentaje del gasto total de lo que invertimos en salud, los hogares gastan una porción relativamente pequeña en este universo de naciones. Los datos son difíciles de comparar hoy en día, muestran que aproximadamente de bolsillo gastamos el 20%. Lo otro es cubierto por el sistema, financiado con nuestros impuestos y con las contribuciones que pagan muchos de ustedes. Y eso es un avance también. Y en la amplitud del paquete, lo que ha venido ocurriendo en Colombia, yo creo que también es un avance innegable. Recuerden que cuando nace la Ley 100 existía una diferencia grande entre el plan de beneficios del régimen subsidiado y del contributivo. Eso se igualó y se igualaron el año pasado las unidades de pago por capitación. Y al mismo tiempo hemos tenido vía tutela una ampliación importante de ese POS, porque existen dos POS en Colombia, uno el del sistema y otro un POS jurisprudencial. Y muchos colombianos tenemos acceso a más de lo que dice el sistema vía la judicialización de nuestro sistema de salud, obedeciendo a eso, al derecho fundamental. Entonces, si ustedes miran este segundo punto del diagnóstico, podríamos señalar esa especie de paradoja. ¿De dónde tantas quejas? ¿Por qué estamos tratando de manera casi urgente reformar nuestro sistema de salud si los avances en estas tres dimensiones parecen evidentes? Y la respuesta, y que ese es el segundo punto diagnóstico en el que quiero enfatizar, es que estamos viviendo, si se quiere, unos dolores de crecimiento, estamos viviendo unas distorsiones originadas en ese aumento rápido de la cobertura, en el margen extensivo e intensivo, podríamos decirlo, en el paquete y la cantidad de gente que ha entrado al sistema.
Ustedes recuerdan que hace 8 o 9 años la población del régimen subsidiado era una fracción de la que existe hoy en día. ¿Qué pasó? Trató de aumentar rápidamente, el gobierno nacional puso su parte, trajo a las regiones a financiar una buena parte de eso. Muchas regiones entraron, dijéramos, a esta especie de sociedad con el gobierno nacional, pero no hicieron bien las cuentas y pasado 1 o 2 años no pudieron hacer el aporte de esfuerzo propio y se empezaron a acumular unas deudas. El mismo aumento de los servicios no POS, de los llamados recobros al FOSIGA, pasó de un valor cercano a los 200.000 millones el año 2006 a un valor superior a los 2 billones el año 2010. Todo este aumento generó de nuevo tensiones y deudas importantes que han suscitado parte de la crisis que hoy estamos viviendo y de alguna manera motivan la reforma. Estamos entonces, si se quiere, matizando el diagnóstico. Un gasto en salud que no es muy grande, unos logros innegables, pero acompañados de un crecimiento, si se quiere, acelerado y desordenado que nos ha llevado en parte, o que nos explica en parte los problemas del presente. Pero los problemas no terminan allí. Tenemos, dijéramos, problemas estructurales o de incentivos o institucionales que van más allá de los problemas que he señalado. Y unos tienen que ver con el funcionamiento de las llamadas EPS, que tienen, dijéramos, en su funcionamiento, y eso pasa con los sistemas de aseguramiento. Cuando uno mira lo que dicen los expertos, lo primero que le dicen es lo siguiente: los problemas de aseguramiento son más, los sistemas, perdón, de aseguramiento son más sostenibles, pero tienen en el centro de estos sistemas un problema grande de, llamémoslo de esta manera, ilegitimidad. Los incentivos de muchas de las EPS, si no se controlan bien, como básicamente tienen unos ingresos fijos derivados de la capitación de la población o de lo que se le paga por persona ajustado por riesgo, los incentivos, repito, son muchas veces a negar servicios, porque la negación de servicios o la mayor negación de servicios depende su mejor resultado financiero. Eso es lo que se conoce en la literatura o entre los expertos como selección de riesgo. Y esa selección de riesgo se ve agravada por un hecho de cualquier sistema de salud, y es que el 1% de los pacientes de una determinada EPS explican casi el 40 o el 50% de los gastos totales. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes más enfermos? Las EPS muchas veces lo que se dedican es a, vuelvo y repito, seleccionar ese riesgo. No dejar entrar los pacientes, sacarlos o negarles algunos de los servicios. Eso pasa y pasa con frecuencia. Y sus historias, personero, seguramente son eso. Y ahí también tenemos, dijéramos, otro elemento del diagnóstico, lo llamaría de manera genérica selección de riesgo, que tenemos que mejorar en cualquier escenario de reforma hacia adelante. Cuarto punto del diagnóstico para tener en cuenta. En Colombia los problemas no solo son de la intermediación, como se dice, también tenemos problemas graves de oferta. Tenemos problemas graves de ausencia de camas, tenemos problemas muy graves de especialistas. En Colombia existen 10.000 especialistas para una población de 45 millones de habitantes. No solamente 10.000 especialistas en todo el país, la cifra agregada de pronto no nos dice mucho. Están concentrados en unas muy pocas ciudades. El 50% de los urólogos está en la ciudad de Bogotá. Tenemos 170 oncólogos clínicos distribuidos en 5 o 6 capitales. Tenemos 134 reumatólogos. Yo no sé si aquí en Valledupar hay alguno. ¿Cuántos hay? 2. Hay uno en Pasto. Imagínense en el acceso a un especialista, a un reumatólogo en un municipio de 10.000, 15.000 habitantes. Va a ser muy difícil. Y ahí hay un problema de oferta que no podemos desconocer. Pocos especialistas mal distribuidos y un reto muy grande hacia adelante. Que no nos digamos mentiras, yo creo que en eso también tenemos que ser realistas. Si uno de los problemas del cambio social o de imaginarnos que una ley va a resolver todos los problemas por sí misma, es que tenemos que construir capacidades. Y la construcción de capacidades toma tiempo. Y entre todos tenemos que ser capaces de conocer de antemano qué puede hacer una reforma de manera inmediata y qué no. Podemos corregir algunos de los incentivos. Podemos, si se quiere, traer más recursos al sistema. Pero no vamos a aumentar de manera drástica el número de especialistas de la noche a la mañana. Vamos a apuntar allá y tenemos que tener esa meta cierta, pero no lo vamos a hacer, vuelvo y repito, de la noche a la mañana.
Hay un último punto que yo creo que es fundamental y que enfrentan todos los sistemas de salud del mundo y que en Colombia estamos empezando a vivir. Creo que había una noticia hoy en la prensa de un seminario que realizó esta asociación de la CPS ASEMI el día miércoles en Bogotá. Y tiene que ver con la llamada presión tecnológica. En la salud nos pasa una cosa muy extraña. Piensen en esto. Todos ustedes tienen por ahí iPad y un montón de aparaticos. ¿Qué ha pasado con el valor real de esos aparaticos en el tiempo como consecuencia del cambio tecnológico? ¿Ha bajado de precio o ha subido? Ha bajado, y si uno controla por la calidad, ha bajado mucho más. ¿Qué pasa con las nuevas medicinas, con los biotecnológicos que reemplazan las medicinas de uso, dijéramos, tradicional? Cada vez precios más altos. Entonces en medicina tenemos ese problema, de que la tecnología se traduce no en menores precios, sino en mayores precios. Y existe, por lo tanto, por parte de muchas compañías farmacéuticas una especie de inducción de demanda o de tratar de que las viejas tecnologías que en medicina tienen una gran ventaja, es que ya están probadas y han funcionado sistemáticamente. Y esas que valían menos y funcionaban mejor son desplazadas por unas nuevas que valen 5 o 10 veces más y no sabemos todavía cuál es su eficacia o efectividad. Y eso nos pone, dijéramos, en una encrucijada. Tenemos como sociedad que tratar de detener esta avalancha tecnológica que no agrega mucho valor, porque en medicina existe ese divorcio entre valor y precio. Y eso lo tenemos que hacer bien también, porque si no, vamos a tener la quiebra de nuestro sistema de salud. Yo creo que estos no son los 5 puntos únicos de un diagnóstico, pero yo creo que son 5 puntos que debemos tener en mente a la hora de entender nuestro sistema de salud. No estamos gastando tanto como creemos, es el primero. El segundo, yo creo que es importante que lo tengamos todos en cuenta, tenemos logros que debemos conservar. El tercero tiene que ver con los problemas institucionales o los problemas de incentivos. El cuarto con los problemas de oferta. Y el quinto tiene que ver con el tema de la presión tecnológica. No son los únicos, pero yo creo que son elementos del diagnóstico y lo que estamos haciendo apunta, creo yo, a, si no resolver enteramente estos problemas, sí encontrar una vía de solución. ¿Qué estamos haciendo entonces? No voy a insistir más en algunos elementos de diagnóstico. Miren el aumento de los recobros. Aquí ven que sí ha existido acceso efectivo. Miren la gráfica de arriba y la derecha, que muestra no atención en caso de enfermedad, según 2 encuestas claramente comparables, la encuesta CASEM del año 93 y la encuesta de calidad de vida del año 2011. Y mírenlo para el 20% más pobre, lo que se llama IQ1, el quintil inferior de la población. En el año 93, una tercera parte de los colombianos más pobres decían que no recibían ningún tipo de atención en caso de enfermedad. En el año 2011 ese porcentaje se había disminuido casi a una décima parte, 3,5%, es el dato que ustedes ven, vuelvo y repito, en la barra izquierda de la gráfica derecha arriba. ¿Qué estamos haciendo? Voy a hablar entonces de la ley estatutaria, de la ley ordinaria, pero quiero antes contarles algo sobre uno de los elementos coyunturales que mencionó de paso el gobernador y que yo creo que es fundamental, es el tema de flujo de recursos al sistema. El gran problema de la coyuntura, esta especie de crisis financiera o quiebra sectorial que estamos viviendo. Hemos tratado de hacer 3 cosas para describírselas rápidamente, para que fluyan más recursos al sistema y podamos por lo menos hacer la reforma en un escenario de mayor tranquilidad. El año pasado, en compañía del Congreso, aprobamos la ley 1608, firmada por el presidente y sancionada por el presidente este año, que planteaba el uso de los excedentes de cuentas maestras para ayudar a resolver la situación financiera de algunas entidades, sobre todo aquellas entidades territoriales donde existían deudas antiguas con el régimen subsidiado y existían excedentes en esas cuentas maestras, y nos va a permitir esa ley también en algunas otras entidades territoriales avanzar en las inversiones en dotación e infraestructura que necesita la República Hospitalaria. Esa misma ley 1608 destinó 150.000 millones de pesos del FOSIGA para entidades territoriales que no tenían recursos de excedentes de cuentas maestras, pero tenían unas deudas muy antiguas del régimen subsidiado en salud, deudas que habían resultado de ese crecimiento desordenado que mencioné hace un rato, o, digámoslo de manera clara, del robo
de los recursos del sistema de salud por grupos armados en muchos casos. Pero quisimos en esta ley dar recursos para por lo menos aliviar la situación de las entidades territoriales y tener un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud y saldar algunas de estas deudas antiguas. Esa misma ley y otro tipo de medidas, tanto resoluciones como decretos del Ministerio, ha tratado también de pagar algunos de estos recobros, esas cuentas por cobrar al FOSICA, como le llaman algunas de las EPS, para de esa manera irrigar recursos al sistema y resolver algunos de estos problemas financieros de la coyuntura. Aumentamos la UPC, la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado, el año pasado 20%, el valor más alto de la historia, tratando de hacer lo mismo, de que los recursos llegaran al sistema. No hemos resuelto todos los problemas, estuvimos esta mañana trabajando intensamente, los problemas todavía son muchos. Creo que en los primeros niveles de atención con el giro directo que estableció la ley 1438 hay una situación financiera más estable. En los niveles mayores de atención todavía persisten muchos problemas y seguiremos trabajando y tenemos un problema que no hemos resuelto plenamente, pero no estamos de brazos cruzados y no vamos a esperar a que la reforma esté lista, vamos a tener que seguir trabajando para resolver los problemas financieros. Como resultado de las reuniones de esta mañana, acordamos una mesa de trabajo en Bogotá entre las EPS y los gerentes de las CESES del departamento para empezar a resolver el tema de las deudas acumuladas, incluso explorar un tema que nos llama la atención en el departamento y es la forma como se ha venido contratando históricamente la capitación en los primeros niveles, que aparentemente, y los datos así parecen mostrarlo, se hace con unas tarifas muy bajas, por lo menos en términos relativos, mucho más bajas que las de las otras regiones. Lo miraremos con calma en una reunión. Entonces quiero que quede también ese tema, estamos tratando de resolver los problemas de la coyuntura. Viene entonces el tema de la ley estatutaria. Perdón. Primero, ¿de dónde surge este tema de la ley estatutaria que parece un poco extraño? ¿Qué es esa cosa de la ley estatutaria? Como vamos a hablar de dos reformas, el país ha perdido un poco, se ha confundido en esto, que hay una reforma en la salud, hay otra, se habla de que ya pasó. Esta es la primera, la ley estatutaria. El país comienza a hablar de una ley estatutaria, más o menos desde el año, comienza a hacerlo intensamente, más o menos desde el año 2008, cuando la Corte Constitucional expide la famosa sentencia T-760. Después la misma Corte casi que parece ordenar una ley estatutaria. En la sentencia creo que es la C-252, que fue la sentencia que tumbó la emergencia económica del presidente Uribe, por allá en los meses de abril-mayo, si mal no recuerdo, del año 2010, donde la Corte parece decir de manera clara, o casi que darle una orden, podríamos decir incluso de manera perentoria al Congreso, se necesita una ley estatutaria. Una ley estatutaria que defina de una vez por todas cuál es el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud y cuáles son sus mecanismos de protección y regulación, como dice el artículo 152 de nuestra Constitución Política. Siempre dijimos, vamos a partir esta agenda reformista en dos. La ley estatutaria tiene que responder una pregunta, la pregunta sobre el qué. Y la ley ordinaria tiene que responder la otra pregunta, la pregunta sobre el cómo. La ley estatutaria, por lo tanto, no debería meterse con el futuro de la CPS. No debería meterse con la forma como va a operar, por ejemplo, la red pública de hospitales. Debería simplemente tratar de establecer ese, llamémoslo, contrato social. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es el núcleo esencial del derecho a la salud? De listar los principios que deben acompañar nuestro sistema de salud, cuáles son los derechos de los ciudadanos. Esa es una ley estatutaria, es una ley, si se quiere, de principios generales que delimita el núcleo esencial del derecho y hace una serie de consideraciones, vuelvo y repito, de carácter general. Voy a contarles qué fue lo que hizo, dijéramos en esencia, la ley estatutaria. Establece una serie de derechos, ustedes los ven ahí. Derechos que en el fondo lo que hacen es recoger una jurisprudencia larga de la Corte Constitucional.
Después la ley dice lo siguiente, y aquí está, dijéramos, el núcleo, la nuez de la discusión pública tan complicada que se ha dado en los últimos días o semanas después de la aprobación de la ley estatutaria. Muchos han dicho, esta ley lo que quiere es acabar o menoscabar el derecho de tutela y que a eso está orientada. Eso se los digo claramente, eso es falso. La ley sí busca, y en esto tenemos que ser claros, definir unos criterios que limiten ese núcleo esencial en una manera que les voy a explicar en un minuto. Voy a resumir el debate que tuvimos de la ley estatutaria en 3 puntos, que creo que son los puntos esenciales. Un primer punto que trató el Congreso de la República fue este, que yo creo que es un punto fundamental, que nos resume buena parte de la esencia de ese debate sobre la ley estatutaria, y es el punto que tiene que ver con lo que se llaman los determinantes sociales de la enfermedad. Algunos argumentaban, sin algo de razón, que en el núcleo esencial del derecho deberían estar contemplados cosas como la vivienda, el agua potable, la nutrición y el empleo, porque esos son determinantes sociales de la enfermedad. Cuando uno examina de qué se enferma la gente, esos determinantes sociales tienen una injerencia clara en los resultados en salud y en el por qué se enferman los colombianos o los ciudadanos de cualquier país. Entonces algunos decían los determinantes sociales de la enfermedad, vuelvo y repito, temas como la vivienda, la nutrición, el acueducto, el alcantarillado, el agua potable deberían hacer parte de ese núcleo esencial del derecho. Nosotros siempre dijimos una cosa que fue la siguiente, esos son prioridades del desarrollo importantes y deben entenderse de esa manera, pero no pueden entenderse como parte del núcleo esencial de la salud porque eso los haría tutelables. Y mañana una familia podría decir, tengo un piso de tierra en mi vivienda, eso está enfermando mis hijos, entonces el Estado, como parte del núcleo esencial de la salud, como parte de ese derecho fundamental, tiene que darme un piso de concreto, de baldosa, de lo que fuere. Eso suena muy loable en un caso individual, pero imaginen lo que sería la planificación de los presupuestos públicos si eso hubiese sido aprobado. Básicamente hubiéramos acabado con el Congreso y serían los jueces los que dictaminarían los presupuestos de todas las regiones. Ese debate quedó saldado. Vienen otros temas complejos que uno podría preguntarse si deben hacer parte o no del núcleo esencial del derecho. Temas como, ¿puede una tutela mandar un mecanismo, un medicamento o un procedimiento completamente experimental o que tiene una función meramente estética? La ortodoncia debería ser parte, por ejemplo, del núcleo esencial del derecho. Las equinoterapias que han suscitado un debate reciente deberían ser parte del núcleo esencial del derecho. ¿Qué es lo que hace la ley estatutaria? No responde sí o no, porque es difícil. Eso no puede decidirlo el Congreso, se tiene que decidir de manera colectiva y si se quiere tiene que legitimar ante los ojos de la ciudadanía. Lo que hace la ley estatutaria es definir unos criterios generales que deben de alguna manera guiar esas decisiones y plantear una especie de mecanismo colectivo, participativo, legítimo, que construya, insisto, legítimamente un no o un sí a esas preguntas. Para que de esa manera podamos como sociedad definir el núcleo esencial del derecho y si lo hacemos bien, vamos a concentrarnos en lo que toca y evitar algunos de los abusos sistemáticos que se han dado en nuestro sistema de salud. Esa es en el fondo la idea esencial de la ley estatutaria que muchas veces no se ha entendido. Responder ese qué, pero responderlo dinámicamente y si se quiere para lidiar con el quinto problema que mencionaba ahora. Si podemos hacerlo así, la presión tecnológica, e ir incorporando de manera progresiva y ordenada algunos de los bienes y servicios de salud a lo que queremos cubrir. La ley también hizo 2 cosas que yo creo que son importantes, es bueno que las tengamos todos en cuenta. Yo no estoy siguiendo mi presentación muy de cerca, pero aquí podemos hacer un poquito entre todos, mientras yo hablo, ustedes van viendo algunos temas importantes. Se hablan de deberes también de los ciudadanos, que yo creo que son fundamentales. Los resultados en salud no solamente dependen del Estado, dependen de lo que cada quien haga por cada sí. Ahí están los criterios que se utilizan o que pueden utilizarse, los criterios enunciados en la ley estatutaria para definir las fronteras de ese núcleo esencial del derecho. Decía, para volver al cuento, que hay 2 normas, otras 2 normas de la ley estatutaria que vale la pena tener en cuenta.
Una tiene que ver con el tema de las autorizaciones, sobre todo las autorizaciones para los servicios vitales, donde la ley dice dos cosas. Primero, que no se pueden dar, y segundo dice, las EPS no pueden descargar en los ciudadanos todo el tema de la administración del sistema. No pueden poner a un ciudadano a ir con su historia clínica de un lado para otro. La carga de la prueba no puede estar en el ciudadano, y lo dice de manera clara y explícita. Y si eso lo interpretamos bien y lo llevamos a la práctica, personero, muchas de las cosas que usted dice yo creo que van a mejorar. Y se mete también con un tema fundamental que ha sido fuente de polémica en los últimos días, y es el tema de los precios de los medicamentos. Y en una norma que tiene una altura casi constitucional, dice va a haber control de precios de medicamentos, que yo creo que es un gran avance. Yo tuve una controversia pública, desafortunada, tal vez por algunas de mis expresiones, con el periodista Juan Gozaín, y él decía que lo que se hizo en esta norma fue de alguna manera una burla al país, y yo en eso tengo que decir de manera enfática, eso no es así. Y les voy a dar una razón muy clara. En una norma, vuelvo y repito, estatutaria que tiene casi un nivel constitucional, estamos diciendo tiene que haber control de precios de medicamentos. Estamos haciendo un vínculo que es fundamental, conectando el derecho fundamental a la salud con los bajos precios de los medicamentos. Y dándole una orden al Estado para que no pase lo que pasó hace 4 o 5 años cuando fue desmontada la regulación de precios de medicamentos, y poder en algunos escenarios internacionales, cuando alguien diga los precios de los medicamentos van en contra de los acuerdos del país de propiedad intelectual, decir, mire, aquí tenemos en Colombia una norma de nivel casi constitucional o constitucional que dice el derecho fundamental a la salud depende del acceso a medicamentos, no vamos, entonces, eso prima sobre cualquier compromiso internacional que el país haya hecho, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso tiene una importancia clave, básica, para lo que viene. Y también lo hace la ley estatutaria en salud. No se mete con el modelo, no habla de las EPS, no habla de la organización, no habla de atención primaria en salud, y no lo hace porque esa no es su función. Pero yo creo que si la Corte decide en algunos meses darle su aval a la ley estatutaria en salud, habremos avanzado. No habremos solucionado todos los problemas, pero habremos avanzado, yo creo que de manera sustancial, en resolver algunos de los problemas de nuestro sistema de salud. Viene entonces ahora la otra iniciativa, la ley ordinaria, y quiero tratar de resumir brevemente los mensajes principales. La ley ordinaria, les doy un poco de contexto, fue aprobada en un primer debate por la Comisión Séptima de Senado en los primeros días del mes de junio. Le faltan todavía 3 debates que tendrán que darse en la legislatura que comienza el día de mañana, 20 de julio. La ley es una ley compleja. Por darles un ejemplo, la ley estatutaria tiene menos de 30 artículos, esta seguramente va a tener más de 100. Es una ley que ya se mete con el aspecto reglamentario, con el funcionamiento del sistema, y es una ley entonces que va a tener, por decirlo si se quiere eufemísticamente, una economía política mucho más difícil. Aquí vamos a tener una mayor concentración de intereses y el debate va a ser, casi sobra decirlo, mucho más difícil. En un momento político, digámoslo así, que no es fácil. Pero es un debate necesario, urgente, como bien lo dijo el gobernador. ¿Qué hace la ley? Voy a tratar de darles 5, aquí hay 4, pero 5 puntos esenciales que yo creo que avanzan de manera decidida en la solución de algunos, no todos, ya lo dije, pero de algunos de los problemas de nuestro sistema de salud. Un primer punto tiene que ver con el cambio, dijéramoslo así, de la arquitectura institucional del sistema. Va a haber una nueva institución, una nueva gran institución en nuestro sistema de salud, un nuevo fondo estatal, una nueva empresa estatal que se va a llamar Salud Mía, que va a concentrar todos los recursos públicos del sistema de salud, los recursos de las contribuciones, los recursos que en la reforma tributaria del año pasado reemplazaron algunas de las contribuciones, los recursos del llamado CRE, este nuevo impuesto con destinación específica, los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos del esfuerzo propio municipal, los recursos de la Ley 1393 del año 2010 y así sucesivamente. Allí van a estar todos. Ustedes pueden imaginarse un fondo que concentre en plata de hoy 26 billones de pesos.
Una empresa estatal, que primero tiene toda la plática ahí guardada, eso es lo primero. Lo segundo, personero, y tiene que ver algo con lo que usted dijo, vamos a tener aquí concentradas también dos funciones que hoy en día hacen las EPS, sobre todo en el régimen contributivo. Las funciones de afiliación y las funciones de recaudo. Eso está cambiando. Para que los problemas que usted ve de afiliación no se vuelvan a presentar, vamos a tener mucho más control sobre eso. Porque ahí es donde se empieza a dar eso que llamábamos ahora selección de riesgo. Y hemos tenido también, lo estamos observando ahora, problemas con el recaudo históricos. En parte porque había unos incentivos mal puestos. Y de alguna manera, las EPS no tenían ningún incentivo para mejorarla o evitar la ilusión, porque sus ingresos dependían de la unidad de pago por capitación, no del esfuerzo de recaudo. Entonces, allí están acumulados los recursos, este nuevo fondo afilia y este nuevo fondo recauda. Esas son funciones que van a centralizarse, que va a ser, dijéramos, este nuevo fondo estatal y que va a recoger algunas de las funciones que históricamente el Estado delegó. Hoy en retrospectiva lo podemos ver, tal vez no era obvio en un principio, en un administrador fiduciario. Esto es de un administrador de portafolio que empezó a reemplazar al Estado de algunas de sus funciones esenciales, porque recuerden, el FOSIGA, que era el fondo estatal que manejó buena parte de los recursos, era un fondo virtual, sin personería jurídica, que no tenía una nómina grande. Y eso fue uno de los problemas de diseño de la Ley 100 del año 1993, que queremos resolver con este nuevo fondo. Ahora, el fondo va a realizar, dijéramos, otra labor esencial que va a apuntar a resolver algunos de los problemas de flujos de recursos y que va a subsanar un problema que tenemos de fondo en nuestro sistema de salud y es la falta de información sobre la prestación de servicios. Entonces, lo que va a hacer el fondo es que va a ser un fondo que le va a pagar directamente a los prestadores. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en un minuto. Pero va a tener también una función generalizada de lo que hoy se conoce como giro directo. Y para empezar a entender, no quiero atiborrarlos con detalles, pero para empezar a entender sus funciones podemos imaginarnos lo siguiente: cómo operaría el fondo. Y pónganse en ustedes, aquí hay muchos gerentes de los hospitales. En el nuevo modelo, ustedes tienen una factura que hoy en día se la mandan al EPS y allá va a cobrarse. Hoy en día no se la van a mandar al EPS, se la mandan al fondo, se la mandan a Salud Mía. Y en Salud Mía se recibe. Va a haber un estándar de ese procedimiento, pendemos en una apendicectomía, una cosa así, un estándar. Y va a venir acompañada de la factura. Esos estándares tendrán tiempo de establecerse en un periodo de transición de 2 años. Salud Mía la recibe y se lo manda a uno de los gestores de servicios de salud, que vamos a describir en un minuto. Ese gestor de servicios de salud va a tener un tiempo, dijéramos 15, 20 días para aceptar la factura y lo puede hacer electrónicamente. Usted ve que le va a aparecer en una pantalla las facturas que han llegado y le hace un clic y se dice pague, Salud Mía paga y le gira directamente al prestador. Si el gestor de servicios de salud encuentra algún problema con la factura y la glosa entra, dijéramos, a un conjunto de glosas y allí va a tener unos tiempos perentorios, 15, 20 días, para resolver las glosas con unos silencios administrativos. Si en 15 o 20 días el gestor de servicios de salud no se ha pronunciado sobre esa glosa, lo que hará Salud Mía será pagarle directamente al prestador entonces. En ese proceso se va a ir generando centralizadamente un montón de información que hoy llega con retraso al sistema para saber dos cosas: las frecuencias y los precios de los sistemas de salud P y Q, que son claves para determinar y para saber, entre otras cosas, el valor de las primas. Entonces vamos a mejorar el flujo de recursos y vamos a mejorar también el flujo de información, la cantidad y la calidad de la información con la que hoy en día cuenta el sistema. Algunos dirán, ¿cómo van a hacer eso? Algunos han hablado de un monstruo estatal. Tenemos ejemplos y estamos hablando, por ejemplo, entre otras cosas, con quien manejan un sistema de facturación, si se quiere, más grande y más engorroso en el sector eléctrico. Tenemos ejemplos internacionales y tenemos un tiempo prudencial de 2 años o más para poner a funcionar esto como toca. Seguramente va a haber problemas operativos que hay que resolver, pero creemos que con la operación de Salud Mía pueden resolverse muchos de los problemas de flujo de recursos y de información del sistema. Ese es un primer punto. Entonces, ahí hay algunas de las fortalezas, hay un resumen de lo que se gana con este nuevo esquema estatal.
Lo que hace la ley, entre otras cosas, es decir cómo va a funcionar el fondo, listar sus funciones de manera exhaustiva y hablar un poco de un tema que nos va a ocupar en el Congreso, y tenemos que dar una discusión interesante al respecto, es sobre cuáles son los mecanismos de gobernanza, de gobierno corporativo de esta nueva institución. ¿Quién va a estar en la junta directiva? ¿Quién va a estar en el comité directivo? ¿Quién la va a vigilar? Nosotros queremos que la vigile la superintendencia financiera para que sea una entidad seria. Y tenemos que blindarla a la captura política, eso somos más que conscientes. Este va a ser el corazón del sistema de salud, que vuelvo y repito, puede cambiar la arquitectura de nuestro sistema de manera sustancial. Ahí hay un punto, dijéramos, fundamental. El segundo punto tiene que ver con el plan de beneficios, que va a ir ampliándose progresivamente hasta convertirse en un plan no implícito como existe actualmente, sino explícito, basado en algunos de los criterios de exclusión que mencionamos ahora en el contexto de la ley estatutaria. Lo que queremos es tener una mejor definición del plan de beneficios para no eliminar tal vez totalmente, pero sí disminuir de manera sustancial las llamadas zonas grises que han generado tantos problemas operativos del sistema en los últimos años. Pero más que insistir en esta definición del plan de beneficios, quiero decirles lo siguiente, que yo creo que es un tema fundamental, donde vamos a tener que hacer algo en la reforma a la salud y vamos a tener que hacer algo aquí, a generar una nueva conciencia, una nueva cultura en nuestro sistema de salud que sea compatible con un plan de beneficios más amplio como el que queremos que tenga nuestro sistema de salud. Lo primero que vamos a tener que hacer a la hora de tener este nuevo plan definido de esta manera es tener controles más estrictos de los precios de los medicamentos. Y yo quiero decirles que al respecto no nos estamos quedando de manos cruzadas. En abril de este año tenemos una nueva regulación de precios de medicamentos como no tenía este país en una década, que va a comparar los precios de los medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos monopólicos de marca donde no hay competencia de mercado, con los precios de 17 países europeos y latinoamericanos. Va a mirar dónde está Colombia y nos vamos a asegurar que el precio en Colombia no superará el del cuarto o quinto país que tiene los precios más bajos. La semana entrante, creo que el día jueves, vamos a anunciar los primeros 40 moléculas. Y eso lo tenemos que hacer en el contexto de la reforma, porque sería la única forma de hacer sostenible este nuevo plan de beneficios. Segundo, ya tenemos casi listos un decreto que trae competencia para los biotecnológicos, permitiendo en condiciones razonables la entrada a competir de los llamados bioequivalentes. Tercero, en la misma reforma tenemos 3 artículos fundamentales al respecto. Uno que dice para los temas de gestión de conocimiento o de patentes, el ministerio tiene que mediar o tiene que rendir un concepto, ojalá antes de que la SIC emita una patente en los temas médicos. Otro que vuelve en los precios y los usos de los medicamentos, información de interés general, disponible para todos. Y otro que hace un tema polémico, si se quiere, y es que dice la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos tiene que estar en el Ministerio de Salud para que sean los temas de salud pública y no los temas comerciales o industriales los que primen a la hora de definir los precios de los medicamentos. Entonces, hay un elemento fundamental, concomitante a lo que estamos haciendo en el plan de beneficios que tiene que ver con los precios de medicamentos. Pero el otro tiene que ver con el uso y las frecuencias, donde las guías médicas que también estamos lanzando la semana entrante van a ser fundamentales. Y va a ser fundamentales también que los especialistas, y aquí puede haber algunos, sepan que en su escritorio va a estar la chequera de salud mía. Cuando ellos firman una fórmula, lo que están es girando contra los fondos estatales. Y eso obliga, dijéramos, a una ética y a conocer que todos tenemos una responsabilidad con los recursos de nuestro sistema de salud. Y tendremos que hacer pedagogía al respecto y el país va a ir generando una conciencia clara al respecto. Pasemos a el tema tal vez más polémico de la reforma, y es la operación de los articuladores o administradores, las actuales EPS. Ustedes saben que en el país hay una polémica grande al respecto. Algunos dicen de manera clara, no necesitamos intermediarios. ¿Para qué intermediarios? ¿Para qué insisten en una figura de intermediarios? Quienes dicen eso, me parece a mí, ya son una minoría. Yo creo que muchos ya se dan cuenta que la intermediación, no la intermediación vacía, sino la representación del usuario, es necesaria en cualquier sistema de salud. Bien sea hecha por las entidades territoriales,
bien sea hecha de manera centralizada por el gobierno nacional o bien sea hecha por entidades de cualquier naturaleza, pública, privada o mixta. En mi opinión ese no es el debate. El debate hoy en día yo creo que es otro, un poquito más matizado y si se quiere más complejo. Es el debate sobre qué queremos que sean estos administradores o articuladores o gestores del sistema de salud. ¿Queremos que asuman algún riesgo o queremos que sean simplemente administradores? Y aquí hay un debate conceptual no resuelto, muy complejo, que yo quisiera describir rápidamente de la siguiente manera. Si los convertimos a estos articuladores en administradores puros, esto es, les pagamos un porcentaje por la labor que tengan que hacer, corremos un riesgo, que es el siguiente. Como ya no están cuidando los recursos, ya lo que ganan es independientemente de los recursos del sistema, ellos pueden simplemente decir, yo para qué me preocupo por las facturas. Lo que me llegue, yo le pongo un chulo, hago 2 o 3 cositas, lo que tenga que hacer para cumplir con un contrato y yo puedo entrar en colusión con el prestador fácilmente. Y los dos nos ponemos de acuerdo, si se quiere prestador, laboratorio, administrador y médico inclusive, para pasarle la cuenta a Salud Mía. Y aprobamos la reforma y tenemos un año donde todo el mundo está feliz, tirando las facturas para arriba. Y Salud Mía está gire, que gire. Y un año después se nos acaba la plata. Y tenemos una quiebra en nuestro sistema de salud. Esto no es ciencia ficción. Es muy parecido a lo que vivimos con el tema de los recobros hace 3 o 4 años. Ese es el riesgo de la figura de administrador, que tiene una ventaja y es que no hay incentivos para negar servicios. No hay incentivos para la selección de riesgo en el mismo lenguaje que utilizamos hace un rato. Si tenemos aseguradores, esto es, si hay algún riesgo en los gestores de servicios de salud, como las actuales EPS, alguien podría decir, vamos a reproducir los mismos problemas del pasado que mencionaba aquí el personero. Y como las EPS tienen los incentivos para cuidar la platica, entonces se dedican a cuidar la platica negando servicios. Los administradores malos, los aseguradores peores. ¿Cómo vamos a salir de este enredo? Y la forma como hemos querido salir de este enredo es pensando bien los incentivos y creando, si se quiere, una figura que combine las dos cosas. Que tenga algún nivel de aseguramiento, que asuma algún riesgo, pero no todo. Para de alguna manera disminuir los incentivos de la selección de riesgo, pero mantener algún incentivo en los gestores de servicios de salud para que cuiden los recursos. No tengamos una quiebra del sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciendo 3 cosas que son esenciales. La primera, les vamos a pagar en parte por los resultados en servicios de salud, no le vamos a entregar toda la plata y les vamos a decir una parte, no muy grande pero sustancial, va a depender de algunos resultados en salud que nosotros vamos a empezar a medir de manera sistemática. La segunda, para los pacientes de alto costo, ese 1% que costaba más o de pronto un poco menor, vamos a socializar los riesgos y los riesgos van a ser asumidos en Salud Mía, vamos a poner en práctica lo que llaman mecanismos de compensación ex post. Y la tercera, vamos a mejorar los factores de riesgo que existen actualmente, el ajuste ex ante. Y nosotros creemos que jugando con eso podemos tener una figura mejor. Al mismo tiempo vamos a hacer otras cosas, vamos a eliminar las EPS de garaje. Vamos a tener que tener un énfasis territorial con la creación de las áreas de gestión en salud. Vamos a mejorar la supervisión de la superintendencia ya se está expandiendo, va a tener 9 oficinas territoriales y va a tener más dientes en la reforma. Y creemos que combinando estas cosas más otra, y es que en algunas regiones, las que llamamos zonas especiales o zonas dispersas, donde el aseguramiento no funciona, vamos a tener esquemas distintos, diferenciales, con modelos de atención claros. Y combinando, dijéramos, esta serie de cosas que aquí describo no de manera exhaustiva, más lo que ya hicimos, que recuerden que les quitamos los recursos, ya los recursos no están siendo manejados por ellos, entonces no va a haber la desviación de recursos que se dio en el pasado, con la no afiliación, el no recaudo, el no manejo de los recursos y los mejores incentivos. Creo que podemos hacer esa cuadratura del círculo y proteger lo bueno del sistema, eliminando sus aspectos más deletéreos o más nocivos. No es fácil, pero de alguna manera esto está inspirado en una visión del cambio social que yo la llamaría realista. Yo creo que el pecado capital de cualquier reformador es destruir sin haber construido. Y el cambio social efectivo depende de eso, de las capacidades que construyó la sociedad. Aquí hay un aprendizaje social en esta sociedad de 20 años, en
algunas buenas EPS, en cajas de compensación, entidades territoriales, que nosotros no podemos de la noche a la mañana desechar y borrar y cambiarlo. ¿Por qué? Y nos inspira, dijéramos, esta idea, que nosotros tenemos que reciclar algunas de las capacidades que existen, mejorar los incentivos, cambiar las cosas que tenemos que cambiar, pero también proteger algunos de los logros que se han dado. Y allí, dijéramos, hay ese énfasis de la reforma. Estoy abierto a las preguntas, entiendo a veces el escepticismo que se da, a veces es más fácil ser categórico que ser sutil, a veces es más fácil entender los contrastes que los matices, pero yo creo que el buen reformador siempre es matizado. Ya me estás echando. Voy a decir dos últimas cosas, últimos dos elementos claves de la reforma que tiene que hacer. La primera, la próxima crisis del sistema de salud, y tiene que ver con la formalización de los trabajadores, sobre todo los trabajadores estatales. Tenemos que hacer eso bien. Fue una buena parte de la discusión de la mañana, 250.000 trabajadores que si no se formalizan adecuadamente se va a quebrar la red pública de hospitales. Tenemos un capítulo dedicado a eso, a hacer ese proceso bien hecho, de manera responsable y que fiscalmente no nos vaya a quebrar nuestro sistema de salud. Y tenemos otro capítulo dedicado a un tema que mencionaba al comienzo en el diagnóstico, y es aumentar la oferta de especialistas y a mejorar el talento humano en salud y crear mejores condiciones para los médicos colombianos. Y tenemos al final un artículo clave para lidiar con los problemas del pasado y crear un fondo de garantías de la salud que nos permita asumir algunas de las deudas históricas que nos han creado los problemas o los dolores de crecimiento en los últimos 20 años. Espero no haberlos ateburrado con muchos detalles, espero por lo menos haberlos parcialmente convencido de que este tema no es fácil, de que tenemos que participar todos, de que esta es una gran responsabilidad ante la sociedad, de que nos hemos tomado el tiempo en hacer un diagnóstico, en pensar los problemas, en ir por el país encontrando soluciones, consultando el conocimiento práctico, el de todos los días, que es el que ayuda a solucionar los problemas, y presentándole al país una propuesta que no es perfecta, pero es una propuesta que ha sido pensada con toda la buena intención y que seguramente seguiremos mejorando como fruto del diálogo social, y ustedes son privilegiados. Inicia hoy en Valledupar después de la aprobación en la Comisión Séptima de Senado. Recuerden que apenas las sesiones del Congreso comienzan el día de mañana. Muchas gracias a todos por la paciencia y la atención. Bueno, el desarrollo de la promoción y la prevención y la estrategia de atención primaria en salud. Siga. ¿Cuál sería la dirección del recurso actual que se encuentra económicamente en la cuenta del FOSIGA? ¿A dónde se iría una vez aparezca la nueva ley? En cuanto a los medicamentos, en caso de no existir el POS, ¿eso quiere decir que todos los medicamentos estarían incluidos? ¿Cómo se realizaría la entrega de medicamentos no incluidos en mi plan y los comerciales? ¿Cuánto cuesta la implementación de la ley aprobada y qué beneficios tendría para el departamento de Cesar? ¿Cómo la reforma estatutaria está garantizando el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural para la integridad cultural? ¿El aumento de la UPC para la EPS subsidiada aplica para todos los niveles de complejidad o solo corresponde a los niveles de mediana o alta complejidad? Bueno. Si se quiere, de atrás hacia adelante. La última pregunta tiene que ver no con un tema de reforma, pero sí con un tema que ha sido motivo de controversia, y es el aumento de la unidad de pago por capitación, que se dice si corresponde a los niveles de baja complejidad o solamente a los de mediana y alta. Eso tiene que ver con un tema que discutimos esta mañana, y es que cuando se aumenta ese porcentaje cercano al 20%, había una expectativa entendible y razonable por parte de los primeros niveles, que ese aumento del 20% se iba a ver reflejado en un aumento concomitante, si se quiere, de las tarifas. Y empiezan a negociar con las EPS del subsidiado, y la EPS del subsidiado le dicen, no, pero si ese aumento iba para lo de mediana y alta complejidad.
me lo describió, alguien de las EPS, me lo describió de manera gráfica diciendo de la siguiente manera: a mí ya me habían pagado por el desayuno, que era lo que yo le pagaba a los primeros niveles. Ahora me están pagando por la comida, con ese aumento. No voy a aumentar lo que yo pagaba por el desayuno, pero bueno. Ahí tenemos un debate grande, porque uno podría decir lo siguiente: el aumento se dio, porque recuerden que habíamos igualado los planes de beneficios, pero las UPC no se habían igualado de manera simultánea. Entonces se dio para que las primas técnicas fueran más o menos similares entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Uno podría imaginarse la siguiente situación: pusimos a una EPS del subsidiado a pagar por un paquete con una UPC muy bajita. Y la EPS, bregando a lidiar con ese problema, lo que hizo fue apretar lo que le pagaba a los primeros niveles por capitación. Y cuando se relaja y se le aumenta la UPC, uno podría decir, pues ya déjelo de apretar. Y eso es completamente razonable. Esto es, a pesar de que el aumento iba para lo de arriba, le podría corresponder algo a lo de abajo. Hemos tenido en todo el país, si se quiere, una paradoja. Aumentamos esa UPC del régimen subsidiado de manera sustancial y eso ha creado más problemas que soluciones, porque empezó, dijéramos, un intercambio muy complicado entre las EPS y las ESES de los primeros niveles de atención. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente: por favor, lleguen a un acuerdo razonable. Es muy difícil que el Ministerio de Salud y Protección Social se inmiscuya en las negociaciones privadas de cientos de contratos en todo el país. Y lo razonable sería, creo yo, un aumento del 4, 5, 6%. Muchos de los aumentos han estado en el límite inferior, que es el 2,78%, creo que era el valor del IPC, medido a noviembre del año pasado cuando se hizo el aumento. En algunas regiones del país yo me he tenido que sentar con EPS y con gerentes de EPS y representantes de la CESI a decirle, por favor, casi que darles una orden que firmen esos contratos. Es muy difícil que nosotros vamos a reglar desde arriba cada una de esas negociaciones, porque cada una es peculiar y tiene sus especificidades. Pero si ese problema está aquí, en esta sala, yo simplemente les haría un llamado a la responsabilidad y a llegar a un acuerdo razonable. En algunos casos está más que justificado un aumento superior al IPC, en otros casos no tanto, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo razonable. Hay otra pregunta sobre la diversidad étnica y cultural. En la ley estatutaria incluimos una norma que consagra el sistema integrado el SISPI, el llamado es Sistema Integral de Salud Propio e Intercultural. Lo consagra casi a el nivel de derecho fundamental a la salud. Ese artículo está allí como resultado de un trabajo que hicimos con las comunidades indígenas, un trabajo de muchas horas. También hemos protegido a las comunidades afro y a los otros grupos étnicos en el país. Allí está tal cual, consagrado, por lo menos como un enunciado, y yo creo que eso debe dar completa tranquilidad. En la ley ordinaria hemos dicho lo siguiente: no nos vamos a meter por ahora con las EPS y con las IPS indígenas. Lo que estamos pidiendo son facultades extraordinarias por 6 meses para sentarnos después de aprobada la ley a trabajar y ver cómo consolidamos algunas de las cosas que no están. Y si se quiere, le hemos dicho a algunas de las comunidades y a los grupos étnicos, ustedes pueden por ahora estar en el mejor de los mundos. Si les gusta la ley pasada, pueden acogerse a esa; si les gusta la nueva, pueden entonces escoger estar allá. Entonces yo creo que hemos sido claramente generosos con los grupos étnicos. ¿Cuánto cuesta y qué tanto le corresponde al departamento del Cesar? ¿Cuánto cuesta? Es una buena pregunta. Lo dije al comienzo, si queremos hacer todo lo que queremos hacer, esto es tener un plan de beneficios mucho más amplio, tener formalización de los trabajadores, que nos cuesta algo así como 600 mil millones de pesos anuales, tener mejores tarifas, que yo creo que también es un imperativo para muchos de ustedes. No tenemos hoy en día los recursos para lo que queremos hacer de ampliación del plan de beneficios. Tenemos cálculos de 1 billón de pesos anuales. Pero vuelvo y repito, vamos a tener que dar un debate como sociedad, porque no podemos tener una especie de contrato social incoherente donde uno dice, quiero esta cosa, pero no estoy dispuesto a pagar por ello. Una pregunta sobre promoción y prevención y salud pública. Y atención primaria en salud.
Tenemos en los temas de salud pública, ustedes algunos lo conocen bien, lo que hemos dicho, lo que hace la ley es decir, mire, lo que queremos hacer de salud pública está en el plan decenal y vamos a tratar de que el plan decenal funcione y eso requiere toda esta colaboración, dijéramos, intersectorial. Hay un debate grande sobre el tema de atención primaria en salud, no resuelto. Nuestra opinión es la siguiente, yo creo que la atención primaria en salud en el futuro, sea como sea, y tenemos ideas muy distintas en todo el país de atención primaria en salud, cada quien parece tener una idea diferente. Es muy distinta la atención primaria en salud que se está haciendo en Bogotá, de la que se está haciendo en Barranquilla, de la que se está haciendo en Manizales, de la que están haciendo en algunos de los municipios de la costa caribe. Muy distinta. Cualquiera que fuera, tiene que pagarse con los recursos del sistema, creemos nosotros. Hoy en día no existe claridad al respecto y algunas de las entidades territoriales lo están pagando con recursos propios, que hace que estos procesos no sean completamente sostenibles. En Bogotá, por ejemplo, está costando 300.000 millones de pesos al año la atención primaria, no creo que eso vaya a ser sostenible infinitamente. En Barranquilla, en particular, tienen un modelo de atención primaria que ya lo han incorporado al sistema de salud y creo que es un ejemplo para todos, claramente sostenible, integrado a la red, en este caso a la red pública. Una pregunta sobre Fosiga y Salud Mía que no entendí bien. ¿Dónde se irán en estos momentos los recursos que se encuentran en el FOSIGA con la nueva Los recursos que se encuentran en el FOSIGA, recuerde que hay 4 subcuentas en el FOSIGA, la de promoción y prevención, la de compensación, la de solidaridad y otra que se me olvida, la subcuenta CAT. Todos esos recursos pasarían a Salud Mía y no mantendríamos los cajoncitos de las subcuentas. Las subcuentas se eliminan y pasan directamente a Salud Mía, incluida la subcuenta CAT, que generalmente se ha manejado de manera independiente. Todos esos recursos estarían ya integrados, acumulados, incluso con recursos que hoy en día no están en el FOSIGA porque la parte del subsidiado, buena parte viene por fuera, viene con recursos del Sistema General de Participaciones y del Presupuesto General de la Nación. Todos esos se juntarían en este fondo único. La pregunta, ¿por qué no se acaban las EPS? La segunda, ¿por qué no se acaban las EPS? ¿Por qué si una EPS es intervenida y no paga, por qué no se cierra? Señor Ministro, ¿usted considera que la reforma se encuentra bloqueada en el Congreso? ¿Cree usted que si el Sistema General de Salud debe ser asumido por el Estado, teniendo en cuenta que el capital privado necesita rentabilidad para poder obtener recursos, por qué continuamos con el sector privado? Voy a retomar, dijéramos, la última pregunta, que yo creo que es una pregunta fundamental, donde hay un debate, si se quiere, ideológico de fondo, que es importante, es interesante, no podemos evadir, pero yo creo que no es fundamental. Y se los planteo de manera gráfica la siguiente, aquí está diciendo, ¿por qué el capital privado, si el capital privado depende de una rentabilidad y por qué no nos evitamos esa rentabilidad o esas ganancias del sector privado y lo volvemos público? Yo creo que cualquier reformador, la idea difícil del cambio social, y de pronto aquí el gobernador me va a regañar porque me va a decir que se me salió el profesor, pero yo creo que depende de tener en cuenta que hay fallas de los mercados, fallas del sector privado, pero también fallas del Estado, fallas del sector público. Y si eso fuera verdad, de que bastaría con excluir al sector privado para ahorrarnos las ganancias y tener un funcionamiento mejor o óptimo del sistema de salud, no tendríamos un problema como el de Caprecom. Y simplemente la estatización por la estatización nos puede llevar a un sistema peor. Y lo digo sin ningún ánimo de ofender, a capreconizar nuestro sistema de salud, que yo creo que no es ideal. También hay problemas del Estado. Y yo creo que en el fondo entonces eso nos lleva a decir las capacidades están a veces en el sector privado, a veces en el sector público. Y nosotros no vamos a asumir de entrada ni que lo uno es malo ni que lo otro es malo. Yo creo que hay dos tipos de dogmatismo.
Uno que dice que el Estado es la solución de todos los problemas y otro que dice que el Estado es básicamente la causa de todos los problemas. Yo no me voy a casar ni con uno ni con el otro. Y por eso hemos permitido en la reforma que existan articuladores o gestores de servicios de salud públicos, privados o mixtos. En algunos casos los públicos funcionan bien, pero en otros casos los privados funcionan bien. Y si ustedes miran el último ranking de EPS que le presentamos al país hace aproximadamente 2 semanas, allá había unas empresas privadas que funcionaban muy bien, otras empresas de la economía solidaria que funcionaban muy bien, otras cajas de compensación que funcionaban bien. Desafortunadamente, y lo digo con claridad, las funciones de las EPS públicas no han funcionado bien. No funcionaron bien a los inicios de la Ley 100 con las EPS transitorias, no funcionaron bien en algunos intentos posteriores como el de Selva Salud en el Putumayo, Cali Salud en la ciudad de Cali, y no han funcionado bien en el caso ya aludido de Caprecom. Entonces aquí tenemos, dijéramos, un tema complejo. Por lo tanto, yo no quisiera que volviéramos este tema a una discusión entre lo privado y lo público, que me parece, dijéramos, un debate que en el fondo nos lleva a un pantanero ideológico. Sino es dónde están los incentivos. Los incentivos se aplican para lo privado y aplican para lo público. Y si podemos tener unos buenos incentivos para evitar la selección de riesgos, esto de lograr esta cosa tan difícil, dar los incentivos para que cuiden la plata, pero al mismo tiempo dar los incentivos para que atiendan bien la población, porque una cosa comienza a reñir con la otra. Si somos capaces de hacer las dos cosas y creemos que tenemos una forma razonable, una propuesta razonable para hacerlo, la reforma puede funcionar y puede funcionar muy bien. Esa es simplemente la propuesta que estamos haciendo. Y no creo, volviendo a la primera pregunta, que se digan por qué no se acaban con las EPS. Si uno se fija en eso, es por qué no se acaban con las EPS, yo podría voltear esa pregunta. Sí las estamos acabando si se quiere. Cuando uno dice, mire, este animal es muy distinto, cuando ya no tiene el tema del recaudo, ya no tiene el tema de la afiliación, ya no maneja los recursos, no mencioné el tema de integración vertical, pero hoy en día no habría integración vertical, o podría existir, dijéramos, solamente en algunas excepciones. Y tenemos un cambio fundamental en los incentivos, en el sentido que estamos discutiendo aquí, tenemos, dijéramos, un cambio de fondo. Entonces la pregunta mía es si alguien considera que eso no es acabar con las EPS, si esta transformación que llamo estructural no es acabarlas, entonces ¿qué se propone del otro lado? ¿Por qué la vamos a cambiar? Y ahí no hay muchas alternativas. Yo les presento las dos que se dan en algunas regiones del mundo. O centralizar todo en una gran EPS pública estatal, capreconizar, o volver a las regiones las que manejan los recursos. Puerta que está abierta, pero tiene que ser bajo las mismas circunstancias de las otras y con responsabilidad. Leí hace poco un artículo de prensa que empezaba a hablar de la reforma y empezaba diciendo lo siguiente: no, es que ustedes no están acabando con las EPS y están entregándole la plata al sector privado. A reglón seguido decía, no, es que en el fondo lo que quieren Salud Mía es centralizar todos los recursos y darle toda la plata al gobierno nacional. Y después, en alusión a los recursos de salud pública, decía, no, pero ustedes le van a entregar todos los recursos a las regiones. Ni lo privado, ni el gobierno nacional, ni las regiones. Para ese artículo las tres cosas eran imposibles. Yo dije, vamos a tener que contratar extraterrestres para manejar el sistema de salud. No tenemos un mundo ideal. Ni lo privado per se es bueno, ni la centralización per se es buena, ni entregarle la plata a las regiones per se es buena. Y si tenemos los mejores incentivos, podemos tener una posición, perdón por la palabreja, ecléctica, y a ver, sin asumir o sin prejuzgar de entrada, qué funciona. Porque en el fondo, recuerden que las reformas también se deciden dinámicamente. Vamos a generar unas reglas de juego y todo el mundo va a empezar a jugar el partido. Los resultados en salud dependen de las decisiones que toman ustedes todos los días, de las decisiones de cada gerente, de cada médico, de cada trabajador asistencial, en cada puesto de salud del país. Ahí es donde se juega el futuro de nuestra salud, y la reforma simplemente está planteando unas reglas de juego general que tenemos que hacer, yo creo, que con un poquito de sensatez. Desafortunadamente ese es un debate complejo. Han sido estos debates ideológicos que son inevitables, pero la pregunta esta de por qué no se acaban las EPS, yo creo que es una pregunta que tiene que estar acompañada de una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Y la carga de la prueba, entonces yo la coloco del otro lado. Si no les gusta la transformación estructural que estamos proponiendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos volver al Seguro Social, una gran EPS pública, como existe en México, el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, lo están desmontando, es mucho peor que lo que tenemos aquí. O podemos volver a entregarle todos los recursos a las regiones para que hagan esta labor de articulación. Les doy un caso del distrito de Bogotá, que yo creo que es una muestra fehaciente de que eso no es ideal.
Con la liquidación de Humana Vivir y Sol Salud a la EPS pública de Bogotá Capital Salud, o mixta mejor, 51% del distrito capital, le entraron 30.000, 40.000 personas en cuestión de 2 semanas. Colapsó. Imagínense, de la noche a la mañana yo apruebo la reforma o aprobamos la reforma en el Congreso y dicen no son 40.000, son 8 millones de personas las que tienen que entrar allí. ¿Cuándo se van a construir esas capacidades? Entonces yo creo que tenemos que ser responsables en eso. Hay un tema que dice sobre las EPS que no se cierran. Sí se cierran. Y las malas se le hemos tratado de cerrar y cada vez con la superintendencia hemos tomado más decisiones. Selva Salud se cerró, Salud Cóndor se cerró, EMDI Salud se cerró, Sol Salud se cerró, Humana Vivir se cerró, y así la lista es grande. Sin embargo, yo creo que lo tenemos que decir claramente, en este país a veces esos procesos de acabar con las EPS son bombardeados por decisiones judiciales, cuestionables en el mejor de los casos, corruptas en el peor. Entonces tenemos tutelas cuestionables que supuestamente están amparando los derechos fundamentales de los dueños, pero desconociendo los derechos fundamentales de cientos de miles o millones de afiliados que han detenido estos procesos y han hecho mucho más engorroso este proceso de cierre de las EPS que están violando sistemáticamente los derechos fundamentales de los colombianos. Entonces, sí hemos actuado con decisión, pero hay cortapisas y problemas institucionales que tienen que ver no con la salud, sino con la justicia de este país. ¿Por qué razón el Ministerio de Salud y Protección Social no establece un porcentaje de contratación para la baja complejidad, léase capitación, para que las EPS no jueguen con el porcentaje y paguen tampoco por persona, sabiendo que este año es un menor lo que reciben las IPS? ¿Por qué no se establece un piso tarifario? ¿Cuál es la razón por las cuales las tarifas en el Caribe son mucho más bajas que en el interior del país? Porque al homologar el plan, la UPC, porque al homologar los planes no se homologó el valor exacto de la UPC contributiva con la subsidiada. Porque es muy diferente, dice acá. Hay una pregunta sobre por qué no fijamos el porcentaje de capitación para los primeros niveles. Es una buena pregunta. No la fijamos porque yo no me voy a aferrar a una cosa que no se puede fijar. Yo creo que es una alternativa interesante que tenemos que mirar. De pronto es bueno por lo menos fijar un piso. Es un tema que, con base en la reunión que tuvimos a la hora del almuerzo, yo creo que tenemos que revisitar otra vez. Pero recuerden que uno tiene que de alguna manera tener cuidado con estos poderes regulatorios del Estado y hay circunstancias muy diferentes en las diferentes partes del país que uno con un porcentaje podría desconocer. Entonces ha habido cierta reticencia histórica del Ministerio de Salud a meterse, dijéramos, de frente en regular esos contratos, pero yo creo que es una sugerencia para tener en cuenta. Aquí la tengo yo apuntada desde esta tarde. Viene el tema de los pisos tarifarios, que es incluso más complejo, porque no habla solamente de los porcentajes de capitación en los primeros niveles, sino de todas las tarifas. Yo diría lo siguiente, yo diría si avanzamos en la reforma y somos capaces de poner a funcionar Salud Mía y tenemos allí toda esta información sobre la forma como se prestan los servicios, si somos capaces de tener buena información, uno podría pensar en un tarifario hacia el futuro. Pero no es un tema fácil. Y hay claramente diferencias regionales que se deben a muchas cosas. Todos ustedes saben, los que están metidos en este sector, que las tarifas en Medellín son mucho más altas. ¿Eso qué lo explica? Habría dos razones, no necesariamente excluyentes. Algunos dirán, pues la calidad de los servicios allá es más alta y eso cuesta más. Y otros dirán, allá hay un comportamiento a veces difícil, a veces hay colusión. Algunos hablan de cartelización de ciertos prestadores que hace que suban los precios. Es difícil entonces. Yo creo que en el futuro vamos a tener que afrontar con seriedad este tema de las tarifas, que es una pretensión vieja del sector, donde se han presentado muchos abusos. Si nos movemos a un esquema no de asegurador, sino de administrador de nuestro sistema de salud, yo creo que las tarifas van a ser un imperativo para casi ya. Con los aseguradores podemos tener un poquito más de tiempo, pero yo creo que tarde o temprano terminaremos con un tarifario en este país, pero hay que hacerlo bien. Una tercera pregunta que no apunté. Para englobar de pronto casi 3 preguntas que han hecho es... ¿Cuántas tiene ahí? Ya me quedan solamente las de participación social.
Bueno, hágala. Son de los grupos de veedurías y representantes de pacientes. ¿En qué posición se encuentra en estos momentos dentro de la reforma la participación ciudadana? Léase tanto en ley estatutaria como en ordinaria. En la ley estatutaria tenemos un artículo sobre participación grande, reglando dónde se debe dar la participación ciudadana. Tuvimos un debate grande en el Congreso en que en eso quiero ser completamente franco. Hubo una propuesta de que la participación ciudadana, como había sido enunciada, fuera vinculante. Nosotros debatimos largamente en el gobierno de eso y nos pareció que de pronto dejarla vinculante podríamos despertar unas expectativas falsas. Yo quiero simplemente llamarle la atención claramente. Yo creo que la participación social es importante, yo creo que es fundamental. Tenemos que tener participación social, por ejemplo, en la definición del plan de beneficios, en la definición de ese núcleo esencial del derecho. Tenemos que tener más participación de la que tenemos hoy en día. Pero convertirla en vinculante, como se pretendió en algo del debate del Congreso, yo creo que nos volvería ingobernable nuestro sistema de salud. Entonces allí tuvimos, dijéramos, una discusión compleja y terminó prevaleciendo la posición del gobierno que decía: listemos todas las instancias de participación, tengamos la voluntad, hay que hacerla bien, pero hacerla vinculante nos puede llevar, vuelvo y repito, a problemas muy difíciles de gobernabilidad del sistema. En la ley ordinaria también hay contemplado muchas instancias de participación. Hay una que quisiera resaltar y tiene que ver con algo que hablábamos esta mañana y el secretario de Salud nos llamaba la atención diciendo: miren, nosotros tenemos casi los manos cruzados, no tenemos ningún tipo de gobernabilidad sobre las EPS y mucho menos sobre el régimen contributivo. En algunas regiones del país me han dicho: yo soy secretario de Salud del 30 o 40% del sistema, que es el régimen subsidiado. Sobre lo otro no tengo ningún tipo de poder. Estamos generando para las áreas de gestión sanitaria, donde van a operar estos gestores de servicios de salud, unos grupos que se van a llamar comisión de área, donde va a haber participación de las entidades territoriales y participación ciudadana y reproducirse siquiera a nivel territorial lo que fue el Consejo General de Seguridad Social, que operó por mucho tiempo. Ahí tenemos, dijéramos, unas instancias claras de participación. Vamos a tener una intervención de solo 5 minutos para finalizar la sesión el día de hoy. Listo, yo simplemente quiero darles gracias a todos por la paciencia. No es fácil aguantarse esta discusión tan compleja un viernes por la tarde. Gracias de nuevo a todos. Doctor Bueno, Arce. compleja. Él dice: algunas EPS no funcionaron bien, muchas de ellas fueron intervenidas por mucho tiempo por la Superintendencia de Salud, terminaron liquidadas. Si usted mira su patrimonio o sus activos, no son muchos, superan con creces los pasivos, van a quedar unas deudas apuntadas. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Tanto para las públicas como para los privados. Tuvimos esta mañana esa discusión y lo mencioné de pronto rápidamente diciendo: en la reforma tenemos un fondo de garantías para la salud que trata de asumir parcialmente esa deuda. Pero eso va a depender de la disponibilidad de recursos fiscales. Si hay por parte del Ministerio de Salud una intención por llevar el caso y presentárselo al Ministerio de Hacienda, es decir, el Estado tiene que asumir al menos parcialmente esa deuda. Pero vamos a generar los instrumentos legales para hacerlo en la reforma de ley ordinaria y después tendremos que conseguir los recursos fiscales, pero vuelvo y repito, yo creo que cuando se presente una quiebra sectorial como la que hemos vivido en el sector salud, el Estado tiene que asumir por lo menos parcialmente esas deudas, no de las EPS, sino para poder sanear las finanzas de las IPS. Muchas gracias. Señor, para conocer avances de la reforma de sistemas de salud, para poder dar aportes, responder a inquietudes y combinar al trabajo participativo transsectorial. Feliz tarde para todos. Una pregunta. Yo también quiero aprovechar para presentar una inquietud al ministro. Y es referente a lo que él planteaba entre esa frontera que hay, en la frontera que tenemos entre lo público y lo privado. Pues lo último que podría pasar, ministro, o sea, y es obvio que eso no lo podemos permitir, es que toda la inversión que se ha hecho en el sector público se pierda. Arrancando por ahí, o sea, hemos invertido durante años de años miles y miles de millones en el sector público, en los hospitales. Y no solo eso, sino que en todos estos hospitales hay una cantidad de gente trabajando. Entonces, ese es un principio fundamental de la ley y en eso mucha gente dice: estos son unos recursos públicos como tal, lo público, que en última la red pública, si estos recursos son los nuestros, los del Estado, pues nosotros tenemos que llevarla como que una prioridad en el tema.
Yo creo que eso es claro, pero al mismo tiempo, ministro, quiero plantear unas preocupaciones. El ejemplo pues, más claro podría ser el siguiente, y yo sé que en eso la recomendación mía es que se le dé a lo público las mínimas garantías que le permitan a ellos avanzar. Por ejemplo, hay unas prácticas macabras, por ejemplo, que he escuchado. El ejemplo más cercano, se accidenta alguien y le quitan el paciente a los hospitales públicos porque tienen la posibilidad de un manejo diferente de recursos y en medio de todo eso hay casos de ambulancias que llegan se dice de casos específicos de gente accidentada que en medio de todo este tema termina siendo, hay un incentivo macabro dentro del tema para que esa ambulancia no llegue a un hospital público sino que llegue a un privado. Y eso es vox populi. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que un hospital se quiebre porque hay una coima de por medio que beneficia al privado y que daña al público? El caso específico, ministro, a mí me preocupa mucho que el IDRED, nuestro Instituto de Rehabilitación de Discapacitados, está a punto de quebrar porque se ha ido quedando prácticamente sin clientes. Entonces, eso necesariamente pues, necesita un castigo. Necesariamente, pues, nosotros estamos de acuerdo con que aquí hay que darle espacio a todos, pero necesariamente necesitamos las herramientas para castigar este tipo de prácticas, porque no podemos permitir que nuestros hospitales se queden sin clientes, se queden sin pacientes, porque en últimas hay una incapacidad de un hospital para combatir ese tipo de coimas que terminan quebrando los hospitales, dañando a toda una gente que trabaja dentro de la red pública, que son miles y miles de empleados, y toda una infraestructura de tantos miles y miles de millones que podría estar en riesgo de que se pierda. Esa es como la inquietud, ministro, que o sea, me queda como ese sinsabor. Sí, gobernador. Cuando yo hice, dijéramos, este argumento sobre lo público y lo privado, que los dos tenían que estar, estaba refiriéndome más al tema de articulación que al tema de los prestadores. En los prestadores yo sería más enfático en decir si hay que hacer una defensa de lo público, dijéramos, más claro. Y aquí han existido, dijéramos, históricamente formas de que lo público prevalezca, incluso porcentajes de contratación que hoy en día en la reforma están, dijéramos, más claros, incluso más fuertes, para de alguna manera garantizar la sostenibilidad de la República, pero esos privilegios tienen que venir con responsabilidades, que fue un tema que estuvimos conversando a la hora del almuerzo. Con la forma como está organizado el sistema nuevo, o sea, con las áreas de gestión, las comisiones de áreas y los nuevos incentivos, los abusos a los que usted se refiere, yo creo que por lo menos van a tener una forma de ventilarse para que no sean estas anécdotas que les llegan a usted todos los días, sino para que de alguna manera se denuncien y se puedan tomar medidas. Pero esté tranquilo, gobernador, que uno de los objetivos de esta reforma es esa consolidación de la República, por eso hablamos de 600.000 millones de pesos para la formalización. En ese sentido estamos haciendo los planes o los programas de saneamiento fiscal y financiero, por eso estamos trabajando juntos, por eso ha tenido, dijéramos, el apoyo del gobierno nacional en el hospital de Aguachica, donde vamos a tener una mayor infraestructura. Allí yo creo que hay un espacio que no puede ocupar nadie más para lo público. Es más, en el otro tema, dijéramos, mi argumento es en el tema de la articulación, donde a mí sí me parece que allí no debió haber un privilegio per se de lo público. La prestación claramente es un tema distinto. Por eso yo creo que su pregunta es válida y la aclaración más que necesaria. Yo quisiera pasar por el hospital, y tener tiempo de ir a hacer lo que tenemos que hacer. Si quiere, un minuto, haga la pregunta, un minuto y ya con la dispensa de todos, hemos estado aquí mucho tiempo, todos han sido más que pacientes. Ministro, son dos cosas bien cortas, con la venia del señor gobernador Luis Alberto, Luis Fernando Correa, representante y secretario de Salud Departamental. Usted inicia diciendo, de acuerdo a la Constitución, que va a ser un derecho, ¿cierto? La salud. Pero ¿quién va a negociar con las IPS
y bajo qué tarifa. Si no hay un manual tarifario claro, entonces las EPS van a escoger lo mismo, si son ellas las que van a negociar. Menos, más, entonces convierten otra vez la salud en una mercancía. No hay calidad. Entre menos precio y entre las tarifas sean más bajas, pues menos calidad para la prestación del servicio. Yo quisiera preguntarle, ¿quiénes van a negociar la prestación del servicio con las IPS? ¿Las gestoras nuevas o el ministerio directamente o Salud Mía? ¿Cuál es la tarifa? Usted me dice que dentro de 2 meses. Yo le escuché a Uribe Vélez, a los 5 meses está en la primera presidencia. En 6 meses tengo el manual tarifario. Llegó el ministro y dijo lo mismo. Y hoy se está manifestando lo mismo. En unos 6 meses, 1 año el manual tarifario y nunca se ve el manual tarifario. Mientras no hay un manual tarifario claro, no hay estandarización y por tal motivo esto se convierte en una mercancía y nunca va a ser un derecho para la prestación del servicio ni la calidad para los pacientes. Una, esa. Y 2, para terminar la cuestión de salud pública. Iba a hablar más largo, pero sé que son 2 minutos nada más. No hay una estrategia clara de salud pública. Cada departamento hace lo que quiere en salud pública. Las EPS hacen prevención y ni siquiera tienen contrato en los municipios con las IPS públicas para que le hagan la prevención. ¿Y ese dinero a dónde va? Del régimen contributivo. Lo mismo en el régimen subsidiado. ¿Dónde está la división entre salud pública colectiva e individual? ¿Dónde está la estrategia? Yo le puedo decir que me alcen las manos la señora o las doctoras que están aquí y se han hecho la citología este semestre. Creo que sube la mano el 20%. ¿Qué queda para una campesina que nunca va a bajar, sino cuando tiene un cáncer de cervix ya? ¿Cómo, en dónde se está aplicando siquiera una estrategia de salud familiar clara? De que podamos tener los médicos en los barrios permanentes, en los barrios, en las veredas. Así nos cueste un poco más eso con los médicos, pero nos va a costar mucho menos cuando vamos a los altos costos. Y no vamos con lo que está hoy la política a estar en las metas del milenio al 2015. Va a fracasar Colombia, va a fracasar el Cesar, sobre todo en las metas del milenio, porque vamos a estar por encima de las medias en mortalidad materna, en desnutrición, en muerte infantil, en mortalidad perinatal y en todo lo que podamos tener, porque no hay una estrategia clara en la nación y mucho menos las tienen los departamentos y los municipios. Era lo que yo quería manifestar claramente. Bueno, respondo rápidamente. Lo invito a leer el Plan Decenal de Salud Pública recientemente publicado y va a encontrar allí la estrategia, va a encontrar... Lo invito a reflexionar un poco sobre lo que ha pasado históricamente en el país, la Ley 715 de 2001, donde fueron transferidos recursos ingentes para salud pública a las entidades territoriales para hacer lo que usted dice que había que hacer y tampoco funcionaron. Y le invito a pensar que hay que construir capacidades estatales. Y eso toma tiempo, eso no es cuestión de una ley. Y hay territorios que lo están haciendo bien, con las mismas normas que tenemos actualmente. Y hay allí una oportunidad grande de colaboración efectiva entre las Secretarías de Salud y las ESES. Y hay formas de hacer las cosas bien, porque se están haciendo bien en algunas partes de nuestro territorio. Sobre lo primero del manual tarifario, no me gusta que quede en el aire esa especie de asociación de que el derecho fundamental a la salud depende de que se fije un manual tarifario. El hecho de que exista un mercado en los servicios de salud como existe en buena parte del mundo, esto es que para los niveles de mayor complejidad exista un pagador con poder de negociación que puede ser el Estado, y que le puede exigir a los prestadores que se presten unas tarifas a precios que no van a ser confortables. Tener la sostenibilidad de nuestros servicios de salud se necesita tener del otro lado un comprador inteligente que exija y que muchas veces lleve a bajar las tarifas. Entonces, dijéramos, esa asociación velada de que si no tenemos tarifario, entonces no existe el derecho fundamental a la salud, yo con todo respeto no la comparto. Y el hecho de que no se haya dado un manual tarifario no reflejan... Puede reflejarlo en parte, pero no refleja solamente parte de voluntad política, sino la dificultad que eso implica. Recuerden, el poder regulatorio del Estado de controlar todos los precios no es fácil. Yo no voy a idealizar el mercado, a veces los mercados hacen cosas como no toca, pero esta no es una tarea fácil. Y si no se hace de manera informada y si no se hace con la información fehaciente, se pueden cometer grandes errores y podemos terminar en una situación peor que la que tenemos hoy en día. Entonces, simplemente es un llamado de atención sobre la dificultad de los problemas
y la necesidad de tener del otro lado un comprador inteligente de servicios. Aquí no vamos a estar en un mundo ideal y nadie va a poder estar cómodo. Tenemos que pensar es en la gente. Y las tarifas malas no son necesariamente una mala noticia para la gente y para el sistema de salud. Hay que tener precios razonables. Y yo entiendo muchas de las quejas, pero ese no es un tema fácil. Yo creo que, de nuevo, muchas gracias a todos por la paciencia y... Minero protestante.